Por su cariño. Así que mientras yo pienso en los 10 años que he pasado, usted va a ver que uno de los cambios más grandes de la vida, esta ha sido en la vida de mis hijos. Cuando nosotros venimos aquí, nuestra pequeña Christine era una niña pequeñita y ella nació en abril y nosotros nos mudamos en junio y ahora la veo a ella y ella ya no es una pequeñita. Mis niñas Rachel y Heather, que siempre las veré como unas niñas pequeñas, eran niñitas y ahora ya tienen 20 y 18 y cuando las miro a ellas no lo puedo creer. Siendo un padre es una gran bendición del Señor. Cada padre tiene sus dificultades, sus problemas, pero le voy a decir que ser padre es un regalo del Señor. En efecto, cuando yo leo la escritura, yo le puedo decir que ahora, cuando yo leo cosas, lo leo de los ojos de un padre, porque eso es lo que yo soy. Y yo creo que en un par de años o bastantes años, algún día leeré estos versículos de los ojos de un abuelo. Pero ahora, siendo un padre es algo difícil, no solamente es reconocer qué qué tanta ayuda necesitamos, que este pequeño bebé ha sido un regalo del Señor y que tenemos que ir a hacer más procesos para sacar una licencia de manejar que para llevar a nuestro bebé a la casa. Pero este regalo que nos dan es un regalo que produce miedo y ansiedad. Y ahora cuando yo leo la escritura y tiene que ver con lo que es padres y hijos, yo pongo especial atención. No es que le sorprenda a cualquier persona, que no se va a sorprender nadie de que en efecto voy a hablar del libro de Hebreos y le voy a decir que ya sé que me gusta hablar del libro de Hebreos 11 y usted va a ver por qué. Y usted ve, esto tiene que ver con ser un padre. Ahora, no quiere decir que la razón por la que estamos hablando de este versículo habla de la fe, pero en el mismo contexto está hablando de ser el padre de un pequeño bebé. Ahora, yo no paso realmente mucho tiempo pensando y analizando qué es lo que voy a decir, pero más bien regreso a la última vez que yo prediqué para ver qué estaba haciendo y qué haré en el siguiente servicio. Así lo hice, voy a predicar esta semana y la semana que entra. Y regresé a ver de lo que hablé la última vez y tenía que ver con el libro de Hebreos 11. Y estaba hablando de mucha gente del Antiguo Testamento que de la era del Antiguo Testamento que vivieron una vida que fue agradable para el Señor. Ahora, si usted ve dentro del Hebreos 11, en la cual nos dice que sin fe es imposible complacer al Señor. Ahora, esos no son humanos increíbles esta es gente, estos hombres de los que hablamos, es gente que era normal, de carne, pero por la fe que le tenían al Señor lograron conquistar y lograr cosas increíbles. Últimamente, el versículo 11 es una serie de cosas que pasaron por la historia en la que nosotros podemos ver cómo la gente atravesó por diferentes circunstancias y nosotros podemos entender cómo llegamos desde Noah y de ahí vamos a hablar de muchos de los patriarcas, desde Sara, de Jacobo, de hasta mismo José. Pero le voy a decir que el versículo 23 es una pequeña transición porque nosotros brincamos de donde empezamos de una vida de uno de los hombres más grandes que vivió en este tiempo, en la tierra, y ese es Moisés. Ahora, en efecto, desde el versículo 23 a 29, el enfoque es en bastantes aspectos de la vida de Moisés desde su nacimiento, de lo cual estaremos hablando en el versículo 23 hasta el punto en el que él era un hombre maduro. Ahora, empecé hablando como en el contexto de ser un padre, pero yo le quiero decir que ponga atención y vea de lo que habló Moisés. Ahora, yo le voy a decir en este punto dos puntos de vista en la vida de Moisés desde el punto histórico para que usted entienda qué estaba pasando por la mente de los hombres de ese entonces desde el versículo 23 cuando usted empieza a entender en un punto histórico que por fe Moisés hizo muchas de las cosas que hizo y cuando usted entiende el contexto histórico, usted se va a dar cuenta cómo nosotros brincamos del versículo 23 y seguimos adelante hablando de la fe.
pero en el libro de los Hebreos entero habla de diferentes situaciones de los judíos cristianos de ese tiempo que estaban siendo em, que estaban aún así afectados por el punto de vista del judaísmo antes de Jesús y cómo tenían que comportarse como en el Antiguo Testamento con sacrificios y las leyes y los rituales. Y cuando ellos vienen a la fe en Jesucristo y ellos ya no quieren hacer eso, participar en esas tradiciones y dejan atrás las tradiciones del Antiguo Testamento y se tienen que enfrentar a vivir en una vida en un Nuevo Testamento, en fe solamente, ellos se sienten la presión de tener que regresar a lo que era el judaísmo de ese tiempo. Y en el libro de los Hebreos es claramente escrito para recordarle a la gente que todo lo que tú necesitas es Jesús y tú no necesitas los rituales, sacrificios del Antiguo Testamento porque Jesús lo hizo todo. Y ahora ya no necesitas sacrificar ningún animal porque la sangre de Jesucristo fue la que limpió y es todo lo que necesitamos. Así que el enfoque de este libro es tratar de ayudarle a la gente que entiendan de dónde vienen y a dónde van, enfocados en Jesucristo. Y esta es gente que era difícil para ellos, era gente que tenía tiempos difíciles, era mucha presión por la sociedad. Ella era gente que venía de familias de mucho tiempo, que ellos practicaban el judaísmo y ahora ellos que tenían que dejarlo atrás. Y usted ve, era gente que era creyente en el Señor y ahora tenían que cambiar quiénes eran ellos. Algunos de ellos lo perdieron todo, fueron puestos en la cárcel por el seguir la fe en Jesucristo. Eso no era nada fácil. Y en medio de de este cambio teológico en la vida de Jesucristo, aquí mismo este libro viene aquí para exhortar a la gente, a decirle que no, tú lo puedes hacer. Yo sé que va a ser difícil y no va a ser nada fácil, pero tú puedes y por fe tú vas a poder lograr lo que el Señor te ha pedido que hagas, que es seguir a Jesucristo. Yo lo he leído muchas veces, yo le he decir que he leído Hebreos 11 una y otra vez y el versículo 2, el capítulo 12 nos explica claramente cómo es que la gente logró esto. Los primeros tres versículos dice, perdón, un segundo. Él dice, ahora bien, por la fe, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ellos fueron aprobados los antiguos, porque entendemos que el universo está formado por la palabra de Dios, de modo que lo divino que se ve, perdón, ah, disculpe. Ahora, considere a él que ha logrado soportar la injusticia por tantos pecadores, que no se ha cansado ni se ha dado por vencido. Yo no le puedo decir una y otra vez que yo no puedo leer esto y sentir el gran propósito de mi corazón. Y usted se puede dar cuenta cómo muchas veces podemos distraernos por cosas ajenas a Jesús, porque el pecado eso hace, el pecado nos distrae, nos pone nuestra atención en otras cosas. Nosotros podemos cansarnos, podemos perder la fe, la esperanza, el ánimo fácilmente. Y usted ve, si alguna vez ha experimentado eso, usted ve todo el capítulo 11 de Hebreos, debería de leerlo porque lo han escrito para su ayuda. Ahora, yo le voy a decir a eso, yo le digo que le quería comentar un poco más del aspecto histórico, mientras nosotros leemos el Hebreos 11, vamos a hablar de Abraham, porque él era el fundador de la nación judía, y el segundo es Moisés. Ahora, Abraham fue un hombre que es uno de los más importantes dentro de la historia. Él era el principio. Y cuando nosotros hablamos de los grandes patriarcas, todo empieza con Abraham. Usted ve, él era el patriarca más grande que se ha conocido. Usted ve, cuando hay un momento en que la gente estaba hablando y discutiendo acerca de diferentes leyes, usted ve que en Juan 8:53, esto es parte de lo que dijeron, que le dijeron estos religiosos a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Usted ve, esta gente fue y puso a la figura más grande que podían recordar, que era Abraham, y diciéndole a Jesús: ¿quién crees que tú eres?
y Jesús se reía pensando, Abraham se regocija de venir y estar en mi presencia, pensándolo. Ahora usted ve, en la vida de día a día, usted se va a dar cuenta que en el momento en que estaba Abraham, él no era posiblemente el más popular mientras él estaba vivo, pero cuando uno se da cuenta por el punto histórico, el hombre patriarca más grande fue Abraham, pero el que siguió fue Moisés. Moisés fue muy importante y ¿sabe por qué? Porque Moisés fue el hombre que el Señor usó para darle las leyes a los judíos y las escrituras, los primeros 5 libros que se llaman el Torah, se escribieron por Moisés. Ahora, ¿cómo usted vive eso? Vea lo que dice Moisés en la ley. Esto está bien, que es lo que dijo Moisés en sus libros. Usted ve, en efecto, Jesús regresa en Juan 7:19. Él dice, ¿no os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Usted ve, cualquier persona judía desde ese entonces sabía que Moisés fue el hombre que dio la ley. No voy a leerlo todo, pero yo le quiero decir una y otros versos, por ejemplo, Esdras 7:6 y otros que Lucas 24:44, en el cual la ley del Señor está basada en las leyes que escribió Moisés, por gracia del Señor. Cuando hablamos de la vida día a día, y si usted pone el nombre de Moisés en nuestra vida cotidiana, él realmente fue la persona que transformó las vidas. Moisés fue el centro de la vida judía porque sus leyes era el centro de todas las cosas. Por eso no nos podemos sorprender cuando el Antiguo Testamento se está refiriendo a diferentes cosas y Moisés viene como un punto principal. Y usted ve con la persona que escribe Hebreos, él se pone a hablar y da un punto prominente y un lugar muy especial para Moisés. Y usted ve, tanto hoy como la semana que entra, vamos a estar hablando de la vida de Moisés para poder entender más de lo que él dijo. Pero yo le diré que Moisés ocupa un lugar principal en todo. En efecto, yo le quería decir que él era una punta tan central que si usted le da la vuelta al libro de Hebreos 3, usted se da cuenta, él está hablando de este hombre llamado Moisés, en el cual de cómo él está hablando, nos enseña ese papel tan importante que Moisés tenía y ha tenido en la historia. Usted ve en el versículo 3:1, voy a leer hasta el 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte del mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y él fue fiel que nos nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa que recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda la casa tiene su constructor, pero el constructor es todo, de todo es Dios. Moisés fue fiel como un siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y en la casa somos nosotros, con tal de que mantenga nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Usted ve, hace mucho tiempo yo lidié con estos versículos, estudiándolos, pero ahora me doy cuenta que el enfoque que tiene el escritor del libro de Hebreos es comparando y poniendo juntos la fundación de Moisés y la venida de Jesús. Para la mayoría de nosotros no tenemos duda alguna que dicen Jesús o Moisés. Nosotros sabemos la verdad es Jesús, pero Moisés fue un personaje tan especial que transformó e inspiró la reverencia para poder entender y estar preparados para Jesucristo, usted ve. Pero esto fue porque Dios lo decidió así, porque Él le dijo que Él era un siervo fiel a Moisés. Pero usted ve, pero Jesús era más grande que todos, y lo es. Lo empecé a buscar y empecé a ver. Yo me di cuenta que empecé a buscar en mi computadora. Yo uso una versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Americana,
y me di cuenta que el nombre de Moisés me parece que está escrito por ahí de 795 veces. Ahora, solamente perdón, 795 versículos mencionan el nombre de Moisés. Ahora, yo le estoy diciendo esto para que usted entienda que por fe Moisés obedeció al Señor. Esta es una de las personas claves en todas las escrituras. Y ahora yo vengo para que un poquito de ese conocimiento que le estoy compartiendo acerca de Moisés, para que usted pueda entender y venir al versículo 23, en el cual revela algo de la vida de una de las personas más influenciales, pero en el contexto de la historia judía, posiblemente la persona más importante en la vida diaria de ese tiempo. ¿Qué más le podía decir de esto? Por este momento paremos ahí, hemos dicho suficiente acerca de la importancia de Moisés, pero el escritor de Hebreos va a usar la vida de Moisés para ayudarnos a nosotros evitar que estar confundidos y malinterpretar. Y por eso mismo nos va a ayudar para no estar cansados, para no pecar. Usa a Moisés para mantener nuestra mirada fija en Jesucristo. Y así cuando llegamos nosotros al versículo 11:23, como usted ve, de lo que están hablando ahí es de la fe, y la fe está enfocada en Moisés. Y no era solamente su fe, pero estaba enfocado en su vida misma desde el punto que él nació. Pero el ejemplo de fe es no solamente en Moisés, es en los padres de Moisés. Usted ve, nosotros vamos a ver esta mañana la fe de unos padres obedientes y su fuerte fe. Yo le voy a decir, este es el único versículo del que vamos a hablar, como le dije, Hebreos 11:23. Y mientras cubro este versículo, estoy haciendo algo un poquito diferente para mí. Regresé una y otra vez y yo le dije, yo usualmente usamos ciertos puntos de los que vamos a hablar para que usted vaya siguiendo la enseñanza, pero esta vez no lo tengo. Basado en el texto y el contexto de de la enseñanza, vamos a seguir hablando. em, el venir explicándolo en 3 puntos principales cambiaba el contexto de lo que yo quería compartir con ustedes para que usted lo aplicara en su propia vida. Y ahora mi oración es para que al no tener esos 3 puntos principales para compartir, que no sea una distracción, que usted pueda entender lo que quiero compartir. Ahora voy a leer solamente el versículo 23 para que usted lo entienda. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Usted escuche bien. Yo sé que usted ha oído esto. Por fe, por fe. Y usted ve por el libro de los Hebreos, por muchos lugares, usted va a ver cómo ellos repiten una y otra vez, por fe, por fe, por fe, una y otra vez. Parece un poco como que inusual, pero no está hablando, por ejemplo, en este caso, él no habla de la fe de Moisés, sino él está hablando de la fe de los padres de Moisés. Y usted ve, aquí nos está explicando los pasos que tomaron los papás de Moisés para compartir. Y una de las cosas que a mí me gustan más cuando yo estudio el versículo de los Hebreos 11 es porque me da la oportunidad de leer y estudiar otras partes del Antiguo Testamento, tanto del Nuevo. Me encanta a mí escuchar de los héroes y la gente que forma desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero me ayuda a enfocarme y regresar a la gente del Antiguo Testamento y estudiarlos y conocerlos mejor y su influencia. Y ahora, y esta mañana hay una razón por la cual yo usé el libro de Éxodos para abrir esta mañana nuestra enseñanza y así poder compartir los eventos históricos que tomaron lugar en ese entonces. Ahora, mientras nosotros vamos a repasar esto, voy a referirme a diferentes escrituras una y otra vez, pero voy a mantenerme leyendo una y otra vez. Yo quiero que usted regrese al libro de Éxodo,
de Éxodos entre el capítulo 1 y 2, regresando un poco de Génesis, pero yo le voy a decir que Hebreos 11 va a ser un punto también muy principal en el que vamos a ir una y otra vez para complementar este estudio. Ahora, esta es la segunda parte del punto histórico. Yo le estaba dando una idea a usted de qué significante fue la vida de Moisés y ahora nosotros vamos a regresar al Antiguo Testamento para entender bien este evento. Usted ve, cuando usted ve la historia, cómo empieza desde Génesis y Éxodos, usted ve que el escritor de los Hebreos, cuando él está hablando en el libro, en el capítulo 23 y 24, en Hebreos 11 y 12 dice, por fe, cuando, perdón, perdón, y cuando está en Hebreos 11:22 corresponde realmente a los últimos versículos del libro de Génesis. Ahora fíjese, mire, si usted ve su Biblia como la mía, usted ve en el libro de Éxodos, al final de Génesis, en el versículo 50, 24 y 25 dice, tiempo después de José le dijo a sus hermanos, perdón, que sin duda vendrán a ayudarlos y los llevarán al país de la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacobo. Y entonces José hizo de sus hijos les prestaron un juramento sin duda de Dios. Y usted ve, de eso se trata. Se murió en Egipto 110 años de edad. Y nosotros cuando entendemos ahí la muerte de José, nosotros entendemos por lo que pasaba la gente. Hablaban de Abraham, Isaac y Jacob, incluyendo a José. Usted ve, si usted quiere entender un poco de la vida de José, era el hombre que era el favorito de los padres y sus papás y sus hermanos le tenían envidia, lo trataron de matar, lo vendieron como esclavo. Y entonces José acaba en Egipto y por la providencia del Señor, él acaba siendo y ocupando el lugar, el segundo asiento más poderoso de Egipto. Y fue así, solamente José era el segundo del mismo faraón. Y usted ve, y él estuvo y compartió con una familia que no era creyente, pero él era un hombre fiel. Y usted ve, y gracias al Señor que lo permitió que sus hermanos vinieran mismo a Egipto para buscar comida en un tiempo de sequía y encontraron de nuevo a su hermano José sin saber que él era José. Usted ve, se vuelven a reunir, los hermanos empiezan a compartir, se empiezan a entender y usted ve en los últimos versículos, vemos cómo José se murió a la edad de 110 años. Ahora, en Éxodos, el primer capítulo de Éxodos continúa con este momento, con esta historia. Esto dice, estos son los nombres con los hijos de Israel, empezando desde los hijos de Jacobo en Egipto, que son bastantes. Usted ve en ese momento, vemos cómo ellos están multiplicando, las cosas están bien, gracias a José, y todos tienen tierra donde vivir, hay música feliz que se está tocando en esa nación. Usted ve los hermanos que estuvieron algún día divididos, estaban reunidos y unificados nuevamente. Pero la vida sigue. Y usted ve en un país, en una nación, en una en un lugar donde está corrompido. Usted ve, todo parece que está bien y feliz, pero nosotros vamos leyendo versículo 1 al 6 y usted ve lo que dice. Y cuando murió José y todos sus hermanos de esa generación perecieron. Usted ve todos ellos, así como sus hijos y sus nietos. Pero usted ve, los hijos de José fueron fieles y se siguieron multiplicando hasta que el país se llenó de ellos. Usted ve, aquí es una gran explosión de gente. Nosotros sabemos más adelante cuando hablamos de este punto que hay cientos de miles de gentes que venían de la descendencia de esa familia, que eran aproximadamente 70, se sigue multiplicando y van pasando una generación tras otra, pero hoy viene un nuevo rey
que viene al mando en Egipto. Y él no conocía quién era José, no lo entendía, no sabía nada de él. Y la única razón es porque la gente que todavía respetaba a José lo cuidaba y cuidaba a sus descendientes. Pero ahora viene un nuevo rey el que no conocía y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas porque ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con astucia y de lo contrario seguirán aumentando y estallará una guerra. Se unirán con nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Usted ve, hay un punto en el que se acaba la paz y era en una sola oración nosotros podemos ver cómo ellos estaban siendo prosperando por la gracia de Dios, seguían multiplicándose, pero en su vida diaria era una vida muy difícil que empezaron a atravesar. Y ahora el nuevo faraón que seguía y no le importaba conocer nada de quién fue José y y cómo él había influenciado a la nación de Egipto, no le importaba. Y ahora usted ve, ahora ya estamos con un gran efecto de los anti-inmigrantes por todos lados, todo el mundo está cuidado, fíjese con todos los inmigrantes, ya está creciendo ese pánico. Pero usted ve, aquí dice la Biblia, esto no es nada nuevo bajo el sol. Eso mismo enfrentaron los israelitas. Mire, esos inmigrantes están multiplicándose, son muchos, hay que cuidarnos de ellos. Usted ve, pero había dos problemas que el faraón tenía. El número uno es que si toda esta gente algún día se levanta en armas contra nosotros, vamos a perder. Y si vinieran nuestros enemigos, ellos se unen a nuestro enemigo y nos vencen. Y el segundo es que él dice también, toda esa gente también podría a lo mejor unirse y dejar nuestra tierra y nos arruinarían económicamente, porque ellos eran la gente que estaba construyendo, trabajaban como esclavos, trabajando, construyendo. Y entonces este faraón estaba preocupado porque pensaba que o se unían contra él o los abandonaban y le iba a costar bastante dinero un modo o el otro. Así que usted ve, el faraón decide que vamos a ponerlos a trabajar tan duro como unos esclavos. Es más duro que un esclavo. Van a estar tan cansados que no van a tener ni siquiera tiempo de estar pensando cosas y de querer pelear. Van a estar tan cansados que no van a poder hacer nada contra nosotros. Así que la mano fue más fuerte sobre los israelitas. Usted ve en Éxodos 1:11, así es como los egipcios se pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, cada vez más fuertes, más duros. Y usted ve, el faraón estaba al tanto y él entendía que los israelitas eran la nación de Dios. Como lo ven en el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Y usted ve, entonces, ¿qué hicieron ellos? Los seguían empujando más fuerte, seguían siendo más duros con ellos. En el versículo 13 dice, por eso todos les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad, les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. Usted ve que si usted era un israelita en ese tiempo en Egipto, la vida no era una vida fácil o agradable. Si usted era un hombre, lo golpeaban. Usted ve, usted ha salido aquí, ha trabajado afuera en el sol y se siente cansado y es duro. Y lo hace de vez en cuando. Ahora imagínense, estos eran hombres que por 365 días del año eran obligados a trabajar de sol a sol. Y usted ve, pero cuando ve el faraón que aún así ellos se seguían multiplicando, él piensa en otra solución. Dice, ya sé, vamos a seguir haciéndolos trabajar hasta que no puedan más. Ustedes sigan tratándolos con fuerza, con crueldad, y ya tengo otra solución. Vamos a acabar este problema. ¿Sabe qué? Vamos a matar a todos sus hijos varones cuando nazcan, porque entonces así podremos erradicar la siguiente generación de ellos por medio de sus hijos varones. Ahora, nosotros no sabemos completamente que había unas parteras que se encargaban de ayudar a las mujeres embarazadas
Y el faraón les dio las órdenes siguientes. Mira, si es una niña, déjala vivir. Si es un varón, tú lo tienes que matar. Le dijeron a las parteras. Usted ve, cuando usted piensa que el genocidio es algo nuevo, no, eso es algo que ha pasado por siempre. Él iba a destruir a la siguiente generación de los israelitas, evitando que se siguieran reproduciendo. Pero estas mujeres que eran parteras, ellas le tenían más temor al Señor que al faraón. Así que no mataron a los varones. Y en el versículo 22 de Éxodos, entonces el faraón toma su plan del- de matar bebés. Hablando en el versículo 22, él dijo, el faraón por su parte dio esta orden a su pueblo, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjenlas con vida. Usted ve, así que si usted era un padre judío en ese tiempo, no había internet, no había Facebook, pero sabe que usted entendía y usted oyó, ¿sabe qué? Parece que hay el rumor, tu bebé va a morir. Es más, tú nos vas a ayudar y si ahora en adelante, si tú viste que tu niño es un varón, tienes que echarlo en el río. Esas sí fueron las órdenes del faraón. Yo no me puedo imaginar como un padre que, que vio, que vio como un varón que ha visto a su esposa cargar en su vientre a cada bebé y que te dicen, te dan la orden, si tu bebé es un varón, tienes que ahogarlo en el río. Una de las grandes bendiciones que tenemos en esta iglesia es de que una y otra vez aquí los bebés siguen multiplicándose en nuestra iglesia, aunque yo no puedo ni siquiera comprender cómo podría ser esa alegría reemplazada por la angustia de tener un varón que tenía uno mismo que destruir. Parece tan incomprensible, parece que no fuera real, pero era de verdad. Usted ve, esa era la orden del faraón. Era algo malvado. No entendemos, lo que no sabemos es si la mayoría de los padres lo obedecieron y hicieron lo que él decía. La Biblia nomás nos dice eh, que era la orden de él, pero no entendemos si la gente realmente hizo lo que el faraón les dijo, pero me imagino que el castigo era severo por desobediencia. Ahora, mire, esto es lo que pasa para el versículo de Hebreos 11:23. La nación de Israel son esclavos, están siendo tratados con crueldad, están siendo atormentados día y noche. Y ahora el mismo rey viene y dice, vamos a parar este problema desde la raíz y cada vez que tenga alguien un bebé, un varón, lo tiene que matar. Usted ve, y si yo creo que si ese faraón hubiera tenido, si hubiera salido con la suya, no hubiera una nación de Israel. Pero eso no fue así, porque él creyó que podía eliminar esa amenaza, pero no fue así. Y esto nos trae al Éxodo, al siguiente punto en Éxodos. Ahora, un hombre levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió por 3 meses. Mire lo que dice. Cuando alguien está hablando de la fe de Moisés, nosotros hablamos de la fe de los padres de Moisés, porque cuando ellos tuvieron ese bebé no tuvieron miedo de mantenerlo con vida. Ese es el punto histórico. Como la gente que estaba siendo maltratada, que estaba siendo abusada y que tenían que obedecer a la ley de este rey que les obligaba a que mataran a su bebé, no lo hicieron. Lo que es interesante cuando usted lee el versículo 11:23 por referencia, usted debe de pensar en la fe tan grande de los padres de Moisés. Usted ve que es posible y de gran ayuda para nosotros entender lo que pasaba por la mente de ellos. Usted ve como Hebreos en general no nos dice ni nos menciona específicamente a los padres de Moisés, pero simplemente nos da un poco de la idea de la fe tan grande que venía.
Primero que nada entendemos que ambos padres venían de la misma tribu de Israel, de los judíos, que era la tribu de los levitas. Usted ve, a ellos se les llamaban los levitas de acuerdo a un pacto que había. Y usted ve, en nosotros nos dan también los nombres de usted sabe, también nos dan hasta el mismo nombre de los padres de Moisés, pero son bastante complicados. Usted ve, cuando ven en los versículos de Éxodos 6:20, perdón, usted ve los nombres de él, perdón, Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. Y hay otra pequeña que nosotros entendemos o que deberíamos de conocer. No está incluida en el libro de Hebreos, pero nosotros podemos entender que Moisés no era un hijo único. Nosotros vemos como en Éxodos 6:20 nos mencionan al hermano de Moisés que se llamó Aarón. Y nosotros venimos a entender más adelante que Aarón era un hermano mayor que Moisés. Y cuando Moisés tenía 80, Aarón tenía 83, por lo que venimos a entender que en el tiempo en que de Hebreos 11:23, en el cual nos hablan de la fe, ellos ya tenían un varón. En ese entonces ya tenían un pequeño varón de 3 años cuando Moisés nació, el cual se llama varón. Pero más allá, más adelante de eso, nosotros vemos la escritura desde Éxodos 2, que tenía una hija que se llamaba Miriam. También tuvieron una hija. Y usted ve, en Éxodo 2 nos da claramente la explicación de que Miriam era mayor que Aarón. Entonces sería Miriam, Aarón y Moisés. Y nos damos cuenta que en ese tiempo Miriam ya era una adolescente o lo suficientemente grande para poder ser una persona, una niñera para el pequeño Moisés cuando fue recogido. Usted ve en Éxodos 2:4, usted ve, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Y usted ve, ella tendría que ser una niña que es suficiente edad para estar caminando sola y para estar checando qué pasaría con Moisés cuando lo pusieron en el río. Y entonces viene la hija del faraón y ve al pequeño. Y la hermana de Moisés, Miriam, viene y dice, en eso la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, sus dos doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio una cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio dentro un niño lloraba y tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve y llámala, contestó. La muchacha fue y trajo a la misma madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Usted ve, Miriam estaba suficientemente grande para ver lo que estaba pasando, para entenderlo y entender claramente que si ella actuaba rápidamente, su propia madre podría cuidar al pequeño Moisés como un bebé. Usted ve, obviamente, entendemos que Miriam era más grande que Aarón. Así que los papás de Moisés, para el punto en el que escriben de su fe en Hebreos 11:23, ellos tienen una niña posiblemente adolescente, Miriam, a un pequeño de 3 años, Aarón, y entonces nace Moisés. Y usted ve, ellos tenían mucho más que este bebé del cual preocuparse. ¿Qué pasaría entonces si ellos desobedecían? ¿Qué pasaría si el poder del gobierno egipto se volteaba contra de ellos? ¿Y qué pasaría con ellos si arrestaban a los papás o a la hermana por ser hebreos? Usted ve, la decisión no tenía nada que ver eh, necesariamente solamente con Moisés. Podría también afectar tanto a su hermana Miriam si algo no salía bien. Usted ve, ahí hay muchas cosas que están pasando.
No era solamente hablar de un pequeño bebé del cual se tenía que preocupar, había más cosas de las cuales ellos se preocupaban. Ahora, a esto es una de las cosas que nos deja entender lo que está pasando. Y lo que vemos aquí es de que los padres de Amirán y Jocabet, los cuales eran los padres de Miriam, Aarón y Moisés, en las cuales se encuentran con una situación teniendo dos niños, que sale la orden del faraón que si tuvieran un varón lo tenían que erradicar o matar. Y es esto cuando nosotros vemos a la fe en acción, porque usted ve algún punto muy significante y muy importante, es que los papás de Moisés, es de que ellos era gente que temían al Señor, era gente de fe. En el versículo 23 dice, por fe, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Lo que pudiera pasar en su vida, aparte de esto, no lo sabemos, no lo conocemos, pero ellos eran gente de fe, gente que era seguidores y amaban al Señor, y ellos entendían claramente que aunque los 10 mandamientos no serían escritos por un tiempo, ellos sabían que en la ley del Señor, aunque no estaba escrito, no deberían de matar a nadie, no era agradable. Incluso cuando la palabra que oímos el mandamiento, no deberías de matar, esa ya era parte de las leyes que existían. Usted ve muchísimo antes de este punto histórico en Génesis 9:6, nosotros vemos cómo el Señor ha escrito una ley en el cual decía, cualquiera que derrame la sangre de un hermano, su sangre misma tendrá que ser derramada a pago. Usted ve, Dios lo hizo muy claro que el asesinato está prohibido. Incluso él dijo, el castigo por asesinato será una pena capital para cualquier persona que lo cometa. Usted ve, incluso cuando la ley del Señor no estaba necesariamente escrita, usted se da cuenta que la ley decía que usted no podía asesinar ni matar a nadie. Y eso es lo que ellos hubieran tenido que hacer si obedecían al faraón en ese entonces. Así que ellos están aquí sin palabras, pero llenos de fe, en el cual el rey les dice, usted va a asesinar a cualquier hijo que tenga de este punto en adelante. Y el Señor les dijo, no, no, usted no debe matar. Ese es su mandamiento del Señor. Y esto es lo que está pasando en este momento cuando usted ve el libro de Hebreos. Es la fe por la cual cuando nació Moisés, por fe, sus padres lo escondieron por 3 meses y no obedecieron al faraón. Nosotros nos aplaudimos y nos regocijamos de esa gran decisión, pero no fue algo que fue fácil. Usted ve, ellos o los papás de Jacob, de Moisés, actuaron en su fe y en su confianza en Dios. Usted ve en efecto la implicación de lo que ellos tenían que hacer por fe. Podría ser algo que no muchos de nosotros podríamos hacer. Ellos se iban a arriesgar no solamente por sus propias vidas y las vidas de sus otros hijos para obedecer a la ley de Dios y no lo que el faraón requería. Ellos aún así no iban nunca a obedecer y a asesinar a ninguno de sus hijos, pero se podría imaginar lo que estaba pasando dentro de sus cabezas. Por 3 meses ellos escondieron un bebecito nuevo, recién nacido. Dese cuenta cuando la hija del faraón encontró a ese bebé en una canasta que estaba llorando. Usted ve, si usted sabe y ha sido un papá, usted se da cuenta que esos bebés lloran. Imagínese el sentimiento de ella cuando usted trata de esconder a un bebé para que esté en silencio, que no llore. Usted se imagina después de 2 o 3 noches de un bebé que llora cuando necesita algo, imagínese estar por 3 meses. Eso no se trata de comida.
Esto tiene que ver por el mismo miedo, no solo a perder a un hijo, pero a tus otros hijos y tu vida misma por desobedecer. Imagínese el estrés y la angustia, deben de ser incomprensibles para nosotros. No solamente eso, pero un día de ellos, esta mujer está caminando y está embarazada y la otra gente la puede ver cuando Jocabed está embarazada. De momento ya no la ven embarazada y ¿qué diría la gente? La gente posiblemente está murmurando, hablando, tratando de entender qué había pasado con ella, inventando historias, imagínese. Pero ellos eran padres de fe. Y ellos no iban a cambiar lo que iban a hacer. Ellos sabían que por fe iban a hacer lo que tuvieran que hacer para mantener la vida de su hijo. Ahora, cuando nosotros leemos este punto bíblico y la motivación que tuvieron ellos, usted regresa a 11:23, dice que él fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no le tuvieron miedo al rey. Imagínese. Ahora, no creo que ese es el punto principal, la belleza de él. Pero fíjese que en Éxodos número 2, 1, usted puede entender y volver a leer que este niño era hermoso. Ahora, yo le voy a decir que podemos entender que todos los bebés son hermosos. O no todos, pero yo no dije nada. Eso yo no lo dije, ustedes se lo imaginaron. Los bebés son, digamos, son los bebés lindos. Pero si leemos al capítulo de Hechos 7, un hombre, un hombre que se llamaba Stephen, el cual, el cual estaba a punto de ser asesinado por su fe. Es- Stephen lo que hizo en ese momento está hablando de ciertos acontecimientos del Antiguo Testamento. Así que en este punto nosotros vamos a ver lo que decía él. En el versículo 19, hablando de él, perdón, y era el que tomó la ventaja de estar al ser maltratado, de que fue esta vez cuando él explicó que cuando Moisés había nacido, que él era hermoso en los ojos, ante los ojos del Señor. Y usted ve que el Señor nos creó a todos, por eso nos ama. Imagínese cuando vemos nosotros las implicaciones de que Jesús no era, no era ningún niño hermoso o que solamente escoge a gente hermosa o bebés hermosos. Lo que vamos aprendiendo de estos diferentes puntos de la escritura es de que el Señor, por la belleza de ese niño, le llamó la atención a la gente sabiendo que él era un hombre hermoso. Y usted ve, no nos dicen, siempre nos habla de la belleza de un niño o de la apariencia externa, pero por ese, el propósito de Dios con Moisés era un niño hermoso que tenía un gran propósito y es por esa razón por la que el hijo, posiblemente la hija del faraón, sintió el sentimiento de guardarlo y criar a ese bebé hermoso. Pero yo le voy a decir algo. El Señor nos ha dado un regalo maravilloso y nosotros aún así ellos tuvieron una orden, pero ellos no tenían miedo a desobedecerla. Y es una razón principal por la cual ellos lo escondieron por 3 meses. Ellos no iban haciendo gran berrinche y protestas en la calle, sino ellos realmente no tenían un miedo tan grande como usted lo creerá, porque ellos lo escondieron y ellos confiaban en lo que el Señor haría. Y usted ve más adelante, cuando usted lee los versículos más adelante, cuando oímos la frase, nosotros obedecemos al Señor, no al hombre. Usted ve en este mismo tiempo, para la mayoría de nosotros en la vida diaria, no tenemos que tomar esas decisiones. Yo tengo 50 años y a este punto de mi vida he sido un creyente por 20 años, la mayoría. Le voy a decir que no tengo miedo
en obedecer la ley de Dios sobre la ley del hombre. Pueden cambiar las leyes, pueden cambiar los puntos de vista. Hay muchas leyes que están cambiando y que cambiarían como el sentimiento de un creyente y lo que debe uno de aceptar. Déjeme que le voy a decir algo. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades. No tengo la oportunidad de leerlo, pero fíjese, hay muchos versículos en los cuales uno puede entender que los cristianos no somos gente que nos rebelamos contra la sociedad, pero más bien nuestra obligación con el Señor es poder nosotros ser obedientes hasta cierto punto sin hacer protestas y berrinches. Pero más bien tenemos que orar y orar por nuestros líderes. Nosotros deberemos de ser los mejores ciudadanos, no los más enojados, los más violentos y los más vengativos. Las frutas del Espíritu es paz, es tranquilidad, es amor. Y cuando nosotros hablamos de lo que estamos dentro del corazón, nosotros tenemos que entender que es difícil y quisiéramos vivir por la carne para poder expresarnos, pero no debemos de ser así. Por favor, no malinterpreten. Nosotros deberíamos de ser los ciudadanos ideales. Nosotros deberíamos de obedecer, incluso si no estamos por 100% de acuerdo o la dirección de esas leyes. Nosotros tenemos que obedecer la ley, pero si alguna de esas leyes nos obliga a violar la ley del Señor, ahí sí, usted no tiene que obedecer. Si usted no sabe si alguna ley que está siendo establecida está en contra de la ley del Señor, usted está bienvenido a expresarlo y hablar con alguien a ver si es una ley que está en contra de la ley del Señor. Pero déjeme que le diga algo más que quiero compartir con los padres. Es una aplicación que es apropiada para el contexto que estamos leyendo y está basado en los corazones de los padres de Moisés. Ellos no tenían miedo de las consecuencias que enfrentarían. Y yo quiero aplicar esto para la mayoría de nosotros que estamos criando todavía niños en nuestro hogar. Nosotros vivimos en una sociedad que contradice todas las cosas que la Biblia dice acerca de la vida. Las lecciones, lo que sale en la televisión, lo que sale en las autoridades, lo que está fuera en el mundo, casi todo es una contradicción de lo que dice la Biblia. No es exactamente en todo, pero en un punto general de la escritura y lo que pasa en la televisión, usted ve, nosotros tenemos el reto de no ser la persona que tenemos que tener un balance, porque la sociedad nos dice, usted lo tiene que hacer o comportarse de ese modo. Usted no le dice a su hijo que haga esto o el otro. Usted no le debe decir a la gente que nosotros somos todos buenos. Usted no le debe decir a su hijo que hay gente buena y mala, que evite el sexo antes del matrimonio, porque esto es la vida, tenemos que disfrutarla. Usted ve, usted no le dice que solamente hay un matrimonio entre un hombre y una mujer. Usted le puede decir que todo el mundo quiere a todo el mundo, porque así somos. Usted ve, hay muchas cosas que va a decir la sociedad y nosotros como padres cristianos debemos de educar a nuestros hijos y nosotros le debemos de enseñar a nuestros hijos que nosotros no tenemos temor a la sociedad. Nosotros vamos a encontrar gente dentro de nuestra misma familia, comunidad, hasta otros cristianos que podría decir, ya deja de ponerle tanta atención a lo que dice esa Biblia. Y el Señor dice, no, tú debes de criar a tus hijos en la ley del Señor. Déjeme que lo anime, que no importa lo que diga la sociedad, ni lo que diga ni lo que le pida, ni lo que enseñe. Lo más importante es de que en algún día, en un futuro, usted nunca tenga el miedo a ir en contra de lo que dice la sociedad, pero más bien obedecer la palabra del Señor. Y lo que sus hijos necesitan más que nada es para que usted sea una persona de fe y obediente, más que nada en el mundo,
Ellos necesitan un día para que ellos puedan verlo como una mamá y un papá de fe. Eso es lo que sus hijos necesitan. Padre, gracias por tu palabra. Padre, te agradecemos por el ejemplo de los padres de Moisés. Te agradecemos por que tú tuviste la oportunidad de mantener la vida de Moisés para tu gran plan, para que algún día nosotros podamos entender este hombre tan poderoso pudiera guiar a tu gente fuera de Egipto. Pero Padre, esto es para nosotros que tengamos diferentes actitudes en nuestros corazones, que a veces creemos que es difícil obedecerte, pero te pedimos que nos ayudes para protegernos, para ser obedientes, para criar a nuestros hijos en tu palabra, para no preocuparnos si la gente los va a aprobar, si la gente va a estar de acuerdo con nosotros, pero más bien estar contentos y claros en cómo criar a nuestros hijos en tu palabra. Y yo te digo, Padre, que queremos que nos críes a nuestros hijos y que nos dé la sabiduría como padres, como abuelos, para tener un efecto especial en la vida de los niños. Todo esto te lo pedimos.